Bien, yo quiero compartir con ustedes esta noche una enseñanza. Quiero que, qué sé yo, que podamos aprender. O sea, no voy a predicar como conocemos la predicación. Vamos a dar una enseñanza. Ojalá que el que tenga Biblia la tenga a mano. Si tiene un bolígrafo ahí también, un pedacito de papel en blanco para que anote cita bíblica y algunas cosas que le interesen. Yo quiero hablar en esta noche también a la audiencia que me está viendo bajo el tema en forma de pregunta: ¿debemos adorar al Espíritu Santo? Esa es la enseñanza o el tema de la enseñanza que yo quiero compartir con ustedes en esta noche. Ese es el tema. Asimismo, en forma de pregunta, ¿debemos adorar al Espíritu Santo? Es la pregunta en forma de tema. Bien, la Iglesia de Jesucristo, de la cual nosotros formamos parte, porque nosotros no somos, este grupito que está acá no es simplemente la Iglesia de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Tiene doctrina. Las doctrinas son fundamentos de nuestra fe que tienen que ver con nuestra salvación. Por ejemplo, estas columnas que vemos, esta estructura lleva, todo el mundo sabe el propósito por el cual esas columnas están ahí: para soportar, para ayudar con la carga al resto de las paredes. Eso mismo viene haciendo las doctrinas que tiene la Iglesia para nosotros. Esa es la columna de nuestra fe, de nuestra creencia. Dentro de las doctrinas que tenemos nosotros como Iglesia, tenemos unas cuantas, pero solamente voy a hablar de una. Y que el hecho de yo hablar de esta, a grosso modo, porque no es el tema, significa que es la más importante. Y voy a explicar por qué es la más importante. La doctrina de la Trinidad, si hacemos un listado de la doctrina de la Iglesia, la doctrina de la Trinidad está en primer lugar, en orden de jerarquía. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué? Porque todas las doctrinas son importantes, eso es correcto. Lo que pasa es que esta tiene que ver con quién a nosotros le damos nuestra devoción y adoración. Estamos hablando de quién, a quién nosotros creemos, a quién nosotros dirigimos nuestra adoración. Por eso se encuentra si le clasificamos, si le enumeramos, en primer lugar. Por ende, debemos de estar bien claros con respecto a la Trinidad. ¿Por qué a la Trinidad? Bueno, porque la Trinidad es Dios en tres. El razonamiento humano, el hombre no puede digerir cómo una persona puede ser tres. Por eso hay muchísimas teorías encontradas, muchísimas teorías que atentan contra la doctrina de la Trinidad. Pero lo cierto es que la mente humana al sumar le da tres. Y si cuando tú sumas te da tres, nosotros entonces vendríamos sirviéndole a tres dioses. Pero la fe por la palabra nos hace multiplicar. Cuando usted multiplica uno por uno le da uno. Eso mismo es lo que da Dios el Padre por Dios el Hijo, por Dios el Espíritu Santo. Dan uno. Den un aplauso a Jesucristo. El término Trinidad no aparece en la Biblia, pero es obligatorio haber formulado el concepto de Trinidad, porque cuando estudiamos la Biblia de Génesis y Apocalipsis vamos a encontrar tres personas. Vemos a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo actuando de la misma manera, y cada uno exigiendo una cosa que solamente una sola persona puede recibirla.
Eso nos lleva a nosotros pensar y formular la idea de tener el concepto de Trinidad. El concepto de Trinidad nace en el segundo siglo de nuestra era. Repito, no está en la Biblia el concepto como tal, Trinidad, pero obviamente vemos las tres personas de la Trinidad manifestadas en la Sagrada Escritura. Y ahí, como usted está en su Biblia, yo quiero que usted busque en Deuteronomio capítulo 4 verso 35 para que apoyemos lo que vamos a hablar. Deuteronomio 4:35 dice lo siguiente: oiga cómo dice 4:35. A ti te fue mostrado para que supiese que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Estamos hablando que no hay más dioses, no hay más Dios. Dios es uno. Pero vámonos también a Juan capítulo 17 verso 3. Vamos a tomar uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Juan capítulo 17 verso 3. Oiga lo que dice. 17:3. Y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios, único es uno, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bueno, en los textos que hemos leído, que es donde queremos fundamentar el análisis que nosotros vamos a hacer en esta noche, nos habla de un solo Dios. Para nosotros entonces ahora empezar a hablar acerca del Espíritu Santo, que de lo que queremos hablar en esta noche. Pero para poder entrar y poder dar un tipo de explicación concerniente a si debemos adorar al Espíritu Santo, necesariamente teníamos que decir lo que ya hemos dicho. Ahora bien, el Espíritu Santo posee la naturaleza de la deidad. Cuando hablamos de la deidad estamos hablando del Padre y del Hijo. Él comparte los atributos de Dios. Él no es ni humano ni angélico en su esencia. Lo que estamos diciendo es que en el mundo espiritual, o en el mundo, está Dios, están los ángeles y estamos nosotros los seres humanos. Y el Espíritu Santo ni es humano ni es un ángel, sino que es Dios, por lo que vamos a ver más adelante. Si nosotros leemos, que usted lo puede notar, no podemos leerlos en muchas citas bíblicas acerca del Espíritu Santo. Hebreos 9:14 dice que Él es el eterno. Él es eterno, el Espíritu Santo. Cuando hablamos de que Él es eterno, estamos entonces poniéndolo a un nivel, porque Dios es eterno, Cristo es eterno. Estamos hablando que el estatus del Espíritu Santo es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son Dios. Está presente en toda parte, lo mismo que el Padre y el Hijo. Si usted lee el Salmo 139, versos 7 al 10. El Espíritu es omnisciente, por ejemplo. Él todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, dice 1 Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11. Él les enseñó a los apóstoles todas las cosas, según Juan, capítulo 14, verso 26. No hay un humano, no hay ni siquiera un ángel, ni arcángel, ni serafines, ni ninguna de esas clasificaciones que pueda ser omnisciente, que pueda ser omnipresente y que pueda tener estas cualidades, estos atributos que solamente Dios tiene. Solamente lo tiene el Padre, solamente lo tiene el Hijo y solamente lo tiene el Espíritu Santo.
Estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo involucrado en el proceso de la creación, capítulo 1, verso 2 de Génesis. El Espíritu Santo es descrito en una íntima asociación con el Padre y con el Hijo. Si usted lee a Mateo capítulo 28, versículo 19, va a ver que dice Mateo que bauticen en el nombre del Padre, en el nombre de Cristo y en el nombre del Espíritu Santo. Estamos hablando por qué menciona al Padre, por qué menciona al Hijo y por qué menciona al Espíritu Santo. Porque los tres son uno. Juan capítulo 14, verso 16. Jesús literalmente dice: y yo regaré al Padre para que envíe otro consolador. La palabra otro en griego se translitera la que utiliza Jesús ahí, ayos, con doble L, porque con Y se refiere a la ley, institutriz. En este caso, la transliteración es con doble L, ayos, que se refiere, cuando habla de otro, a uno del mismo tipo, del mismo calibre, del mismo nivel que yo. Hay otra palabra que se utiliza para referirse a otro, en griego, que no fue la que Jesús utilizó ahí, que es heteros, que es para referirse a otro de otra clase. Pero la que Jesús utiliza es para referirse a uno de su misma clase, de su mismo nivel. Ayos, con doble L se translitera. Oiga eso. El Espíritu Santo como persona se le puede mentir. Si usted lee el capítulo 5 del libro de los Hechos, verso 3 y verso 4, va a ver que le dice Pedro a Ananías que había mentido al Espíritu Santo, y sigue hablando y le dice que porque mintió a Dios, le mintió al Espíritu Santo. Y dice Pedro más adelante, ahí mismo en la parte B del verso, que también que sigue hablando y dice: mentiste a Dios. O sea, como que Dios es el sinónimo del Espíritu Santo porque es la misma persona. A eso me refiero. Denle un aplauso a Cristo para que se desconfiere un poquito. Oiga esto. Lo podemos contritar al igual que el Padre y al igual que el Hijo, según Efesios 4:30. Aún más, algunos pasajes en el Antiguo Testamento que son atribuidos a Dios son aplicados al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Me explico. Si usted lee a Isaías capítulo 6, verso 8, ahí está hablando y utiliza el término de Dios, de Jehová. Pero ese texto aparece en el libro de los Hechos y no utiliza el nombre de Dios, de Jehová, sino del Espíritu Santo, diciendo lo mismo pero acerca del Espíritu Santo, porque es la misma persona. Si usted lee a Éxodo capítulo 16, verso 7, lo compara con Hebreo capítulo 3, verso 7 al 9, verá lo mismo. En Éxodo está hablando de Jehová concerniente a algo, y lo mismo dice del Espíritu Santo en Hebreo, porque es la misma persona. El Padre es Dios, Romano 1, verso 7. El Hijo es Dios, Romano 9:5, Hebreo 1:8. El Espíritu Santo es Dios, Hechos 5, verso 3 y 4. El Padre es Señor, Mateo 11:25. El Hijo es Señor, Hechos 2:36. El Espíritu Santo es Señor, Hechos 3, verso 17. El Padre es Creador, según Isaías capítulo 42, verso 5 y capítulo 45, verso 18. El Hijo es Creador, según Juan 1:3, Colosenses 1:16. El Espíritu Santo es Creador, según Génesis 1:2, Job 26:13 y 33:4. Entonces, estamos viendo que las tres personas de la Trinidad, cada uno es creador, cada uno es Señor. No es que hay tres señores, no es que hay tres creadores, es que hay un creador que se manifiesta en tres personas. ¿Cómo usted calcula eso? Trate de salvarse para que se lo pregunte a él en el cielo. Denle un aplauso a Cristo. Una persona divina, aquí vamos entrando en materia.
porque estamos hablando si debemos de adorar al Espíritu Santo. Ahora bien, una persona divina es digna de adoración. Los ángeles no son divinos. Divino solamente es el Padre, divino solamente es Cristo el Hijo, y divino el Espíritu Santo. Ni Miguel, ni Gabriel, ni serafines, nada, ni humanos son dignos de adoración. Solamente la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es digno de ser alabado, Salmo 18:3. Dios es grande y muy digno de ser alabado, Salmo 48, verso 1. Se nos ordena adorar a Dios, Mateo capítulo 4, óigame, se ordena adorar a Dios, Mateo 4, verso 10, Apocalipsis 19, 10 y 22, 9. Entonces, si el Espíritu es una deidad, estamos hablando que es Dios, la tercera persona de nuestro Dios trino, Él es digno de adoración, según Filipenses capítulo 3, verso 3. El hecho de que tú no encuentres un texto bíblico que te diga hay que adorar al Espíritu Santo, según Juan, no significa que al Espíritu Santo no se le puede decir gracias Espíritu Santo, te adoro Espíritu Santo, porque hemos dicho que el Espíritu Santo es Dios. Y está tácitamente, está implícito que Él merece adoración. No tenemos que encontrar un texto bíblico que diga literalmente hay que adorar al Espíritu Santo. En Filipenses capítulo 3, verso 3 nos dice que los verdaderos creyentes, aquellos cuyos corazones han sido circuncidados, adoran en el Espíritu de Dios y se glorían y se regocijan en Cristo. Ahí menciona la Trinidad en la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí está el cuadro completo de la Trinidad. Ahora bien, ¿cómo nosotros adoramos al Espíritu Santo? De la misma manera que adoramos al Padre y al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria al Espíritu Santo. La adoración cristiana es espiritual, por ende involucra al Espíritu Santo. Repito, la adoración cristiana es espiritual y por consiguiente involucra al Espíritu Santo. Es imposible nosotros entrar en una adoración y no involucrar al Espíritu Santo. La adoración cristiana es espiritual, que fluye desde la obra interna del Espíritu Santo, a la que respondemos ofreciéndole nuestra vida, según Romanos capítulo 12, verso 1. Adoramos al Espíritu Santo al obedecer sus mandamientos. Refiriéndose a Cristo, el apóstol Juan explica que el que guarda sus mandamientos, dijo Jesús, permanece en él, o sea, en Cristo, y Dios en él. Y esto sabemos que es de él, que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por eso sabemos que Cristo está en la vida de la persona, porque la persona tiene al Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 13, verso 24, aquí vemos la relación entre la obediencia a Cristo y el Espíritu Santo que habita en nosotros y nos convence de todas las cosas, especialmente de nuestra necesidad de adorar mediante la obediencia, y nos faculta para adorar. ¿Cuándo dan gracias al Espíritu Santo? Damos gracias al Espíritu Santo. Ya estoy terminando. La adoración es en sí misma una función del Espíritu. Es imposible que saquemos al Espíritu de esta cuestión de la adoración. Es imposible. Jesús dice que nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Cuando nosotros estamos adorando en el Espíritu, cuando nosotros adoramos al Espíritu, estamos adorando, estamos en verdad. Juan 4:24. Aquellos que son espirituales
son quienes son habitados por el Espíritu, quien nos da testimonio de que le pertenecemos, según Romanos 8, verso 16. Su presencia en nuestros corazones nos permite adorarle en el Espíritu. Estamos en Él. Como Él está en nosotros, así como Cristo está en el Padre, y el Padre está en nosotros a través del Espíritu Santo, según Juan capítulo 14, verso 20, capítulo 17, verso 21. Ahora bien, entonces cuando hubo salido, según Juan capítulo 13, verso 31, oiga lo que dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él. El hecho de que Jesús haya dicho que el que lo glorifica a Él, glorifica al Padre, no está diciendo con esto que no se adora al Espíritu Santo. Lo que Él está hablando de la relación que hay entre Él y entre Jesús y el Padre. En ningún momento ese texto bíblico está tratando de decir, en ningún momento, de que el Espíritu Santo no se adora. Denle un aplauso a Cristo. Oiga ahí, este texto de ninguna manera prohíbe que al Espíritu Santo se le adore, sino más bien habla de la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Dice Juan capítulo 15, verso 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevemos fruto. Oiga este dato. A ver si no se puede adorar al Espíritu Santo. Dice Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, que el fruto del Espíritu Santo es gozo, amor, paciencia, benignidad, bondad y otras cosas contra las cuales no hay ley. Entonces, si el texto está diciendo que Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis muchos frutos, ¿cuáles son los frutos que debe dar una persona? Cuando usted da los frutos, usted está adorando al Espíritu Santo. Y en esto es glorificado Dios, porque estamos llevando fruto, estamos dando fruto. Así que si usted decía o dice un ejemplo, piensa: no le voy a dar adoración al Espíritu Santo. Si usted da fruto, está adorando al Espíritu Santo, y en eso es glorificado el Padre. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Es una realidad, el Padre es una realidad, Jesús es una realidad, el Espíritu Santo. Es un misterio, indiscutiblemente, la Trinidad. Porque por más explicaciones que demos de la Trinidad quedamos cortos. Y hay preguntas y hay interrogantes. Entonces, cuando inclinamos la balanza a que no son tres sino uno, entonces estamos diciendo: pero entonces, si el Espíritu Santo es eterno, si el Espíritu Santo es creador, si el Espíritu Santo es Dios que dice la palabra, ¿cómo no le voy a adorar? Entonces, si por H o por R yo deduzco que no debo de adorar al Espíritu Santo, entiendo que tengo un grado menor que el Padre y que el Hijo. Simple y llanamente. Si por H o por R entiendo que al Espíritu Santo no debo de adorarle, que obviamente eso no está en la Biblia, automáticamente yo le estoy, que sea bajando un grado de rango al Espíritu Santo frente a Dios y frente a Cristo su Hijo. Porque hemos dicho, y así lo enseña la palabra, que los tres son uno. Cuando usted ofendió al Espíritu Santo, ofendió a Dios. Cuando usted adoró al Espíritu Santo, usted adora a Dios. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, mintieron a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Denle bendito aplauso a Jesucristo, el dador de la vida. Así que vamos a dejar a la persona que continúa por este lugar. Sí debemos de adorar al Espíritu Santo.
Debemos de adorar a Cristo, debemos de adorar al Padre. Y debemos de hacerlo en espíritu y debemos de hacerlo de verdad. Amén. Recuerde que mañana tenemos al predicador que, ¿cómo que se dice? Que hace como el lobo, ¿cómo es? Aullaba porque a mí no me sale. Bien, a la audiencia que nos está viendo, que Dios se le bendiga de gran manera. Le invitamos para que estén en nuestro servicio compartiendo con nosotros la adoración que nosotros le damos al Creador de todos nosotros. Dios le bendiga y Dios le guarde.